Nosotros del Instituto del Consejo Empresario de Entre Ríos de Investigación Económica se creó originalmente con ese objetivo, o sea, hacer un seguimiento bastante estricto y pormenorizado de cómo era la evolución de las cuentas públicas en Entre Ríos y en los municipios, porque bueno, está esta visión de que cómo es el manejo de la cosa pública afecta a la competitividad de la provincia, por el lado de mayor o menor presión tributaria, por el lado de la eficiencia y la calidad en el gasto y fundamentalmente por la infraestructura, o sea, que son un poco los indicadores. Entonces, cuando uno ve que hay un presupuesto provincial donde conserva permanentemente un déficit fiscal y donde no hay obra de infraestructura, sabe que eso va a terminar en incremento tributario y en menor calidad de la prestación del servicio y por ende menos competitividad. Entonces, por eso es que y la competitividad tiene que ver con el funcionamiento de las empresas y con la atracción de inversiones y las mejores inversiones. Por algo, bueno, Entre Ríos la verdad que ha sido muy difícil atraer inversiones, en realidad en gran parte por, bueno, este desequilibrio permanente que tiene el presupuesto de la provincia y el bajo nivel de inversiones en infraestructura, ¿no? El objetivo nuestro fundamentalmente es relevar, identificar, sistematizar información y datos y en principio mostrarlos como elementos objetivos y en parte también esto que yo te planteaba, decir, bueno, con algunas emisiones de opiniones o eventual juicio de valor sobre cuál es la visión del sector empresario sobre los números puntualmente de la provincia y las relaciones. O sea, nosotros permanentemente decimos que lamentablemente Entre Ríos tiene un sector público que está sobredimensionado en relación a lo que es la capacidad económica de la provincia. Eso se ha ido distorsionando durante el tiempo, porque son modificaciones que son casi imperceptibles, donde hay una caída o un menor nivel de crecimiento del sector privado y un mayor nivel de crecimiento de la preponderancia del sector público en la economía. Esto va desequilibrando la relación y hace que cada vez se torne más difícil ser competitivo y desarrollar actividad económica en la provincia, y es un poco lo que nos ha ido pasando, con pérdida de empleo, con pérdidas bajas de empresas, con mayor crecimiento del empleo público que el privado, con estas distorsiones en las relaciones de salarios, con muchas de las cuestiones que vos las conocés tanto y por ahí más que nosotros, ¿no? Y uno de los últimos informes que llevó adelante el Consejo Empresario tiene que ver con el pasado presupuesto y la ejecución de ese presupuesto. Porque si bien todos los años se eleva un presupuesto, muchas veces son dibujos que se hacen y a partir de que va transcurriendo el año se va tomando de una u otra cuenta para ir acomodando las necesidades que tiene la provincia. ¿Qué es lo que ha pasado en la ejecución de estos primeros 6 meses del presupuesto de Entre Ríos? Nosotros vemos las dos cosas normalmente. Por ejemplo, hace un par de meses emitimos un informe sobre la ejecución del primer semestre, donde en términos generales vemos que hay una pequeña caída en la recaudación. Bueno, el primer semestre que ya está afectado por estos 3 meses de pandemia, ¿no? O sea, el primer semestre del 2020 hay una caída en términos reales de la recaudación provincial y de la recaudación nacional. Está en parte compensado por las transferencias discrecionales que el Estado Nacional le hace a las provincias, esa caída, pero después, ¿qué pasa? Está un gasto público que está bastante congelado, porque la parte más significativa del gasto público, que es salarios, jubilaciones y transferencias a municipios, está bastante congelada, y por otro lado está ajustado con la obra pública, o sea, la obra pública casi no se invirtió. Es más, nosotros en el informe del primer semestre lo que destacamos es que se gastó más en intereses de la deuda que en obra pública, o sea, más pagar intereses de deuda que gasto en infraestructura. O sea, se generan estas distorsiones cualitativas motivadas fundamentalmente por cambios cuantitativos
Está bien, fue un primer semestre complejo, porque bueno, tuvimos a partir del 20 de marzo, del 18 de marzo, este confinamiento, este aislamiento obligatorio que bueno, hizo caer abruptamente la actividad económica, independientemente de lo cual nosotros no vemos una caída tan fuerte en la provincia de Entre Ríos, porque la matriz productiva que tiene la provincia, viste que está muy vinculada al sector primario, y el sector primario continuó trabajando durante el aislamiento. Entonces no hay una caída tan abrupta como a nivel nacional, pero bueno, hubo una caída sin lugar a duda en la recaudación y en los recursos tributarios nacionales. Nosotros vamos siguiendo semana por semana el goteo de la coparticipación y vamos siguiendo quincenalmente la emisión monetaria, por ejemplo. Son indicadores que los vamos viendo, porque eso nos va demostrando cómo está funcionando la recaudación tributaria. Tiene que ver mucho con el nivel de actividad, y la emisión monetaria tiene que ver mucho con el déficit del Estado Nacional, ¿no? Entonces, nosotros vamos siguiendo algunos indicadores, los vamos mostrando. Hace poco también emitimos un informe sobre la Caja de Jubilaciones Provincial, sobre la sostenibilidad de la deuda pública, bueno, sobre la ejecución del presupuesto. Ahora estamos armando, por ejemplo, un informe que tiene que ver con la dependencia que tiene la población de Entre Ríos con recursos del Estado. Es realmente cuando vos sumás los empleados públicos municipales, provinciales y nacionales, más los jubilados provinciales, más los nacionales, más los que cobran el IFE, que hace un par de meses eran 270.000 personas, más los que cobran el ATP, realmente te da una masa de gente en la provincia de Entre Ríos que percibe ingresos del Estado que es impresionante. Realmente es algo, y si lo medís con la población económicamente activa, ni te cuento. Más de 600.000 personas cobrando de alguna manera del Estado. Esto se puede llegar a entender en una situación extrema de COVID como la que estamos pasando, pero no tiene forma de que se sostenga en el tiempo. Y esa es la verdadera preocupación. Exactamente. Y bueno, o sea, ¿y a dónde tenés acá los efectos? En primer lugar, esto que decía, la preponderancia o la significación que tiene el gasto público en su relación con el PBG entrerriano. O sea, un PBG que no está en condiciones de bancarse semejante gasto público. Entonces, eso tiene un problema. El otro tema es que, bueno, sin lugar a dudas, vamos a cada vez mayor presión fiscal desde el punto de vista provincial, lo cual genera un desaliento a las inversiones, un desaliento a la actividad económica y realmente un mayor costo fiscal de la provincia. Y después, por el lado de la inversión, vemos que esos impuestos están medianamente destinados a pagar ¿qué? Salarios, jubilaciones, transferencias a municipios y muy poco nivel de obra pública o de infraestructura, ni el necesario para, digamos, mantener la capacidad instalada. Entonces, realmente creemos que la provincia tiene que rediseñar su Estado, tiene que hacerlo acorde a lo que es un poco su sector privado y tiene que buscar unas alternativas de largo plazo para poder ir transformando esto, porque el correlato de esta falta de competitividad, de mayor presión tributaria y menor actividad económica, ¿qué es? Mayor empleo público y más pobreza. O sea, es así, no hay mucha vuelta que darle. Entonces, creemos que así se sigue haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser más de lo mismo. Entonces, que realmente creo que es un debate que se tiene que hacer la sociedad entrerriana acerca de qué es lo que pretende en el futuro para su porvenir, para su desarrollo económico y para su convivencia pacífica dentro de un cierto equilibrio o una equidad en cuanto a las distribuciones de los ingresos, en cuanto a las participaciones geográficas, en todas estas cosas que realmente, bueno, ya lo hemos hablado varias veces con vos y creo que es lo que más nos desvela a los entrerrianos, ¿no? A mí cuando me consultaban sobre sostenibilidad de la deuda es una consecuencia. La deuda es la consecuencia de desequilibrios anteriores que la han ido originando
y tal vez lo que es un poco objetable, que bueno, haya sido tomada o captada esa deuda en una moneda que no condice con el flujo de la caja de la provincia, ¿no? Eso podría ser un poco... pero bueno, pero es la consecuencia de desequilibrios anteriores donde hubo que irlo cubriéndolo con la deuda. El tema acá es que hay que hacer un plan a mediano y largo plazo, decir, bueno, ¿cómo hacemos para mantener? Los estados provinciales y los estados nacionales, los soberanos y los subsoberanos, es normal que mantengan stock de deuda, o sea, tampoco es algo, o sea, insisto, el stock no es tan, lo complicado es la causa. Si esa deuda se hizo para cubrir déficits fiscales, para pagar, digamos, gastos, o si esa deuda se tomó para cubrir déficits fiscales originados en inversión en infraestructura. ¿Viste? ¿Y cuál es el caso acá? Bueno, creo que fue más que nada bueno, para desequilibrios fiscales originados en exceso de gastos corrientes, ¿no? Entonces, por eso, desde el principio del origen, para ver si es deuda buena o deuda mala, habría que analizar un poquito eso. Y después termina siendo la consecuencia de eso. Sin lugar a duda, cuando uno ve el volumen de deuda de la provincia de Entre Ríos, 65.000 millones de pesos al lado de su presupuesto, es significativo y lo va a condicionar, pero creo que puede ser dentro de un largo plazo realmente, digamos, reducible en términos cuantitativos contra el PBG de la provincia. Pero requiere un planeamiento y requiere de presupuestos medianamente equilibrados, pero no presupuestos equilibrados aumentando los impuestos, sino presupuestos equilibrados donde se haga un esquema donde poder, mediante la eficiencia en el uso de los recursos, reducir el gasto. O sea, porque acá, viste, a los empresarios cuando empezamos a hablar de esto, nos dicen, ustedes lo único que quieren es reducir la planta personal. No, nosotros lo que queremos es que sean eficientes en el uso del gasto. Queremos que haya reducción de planta personal. Tal vez lo que pretendemos es que no haya tanto aumento de planta personal, que haya digamos, un decrecimiento vegetativo, porque el Estado provincial sale a decir, bueno, no, tenemos 1.000 empleados menos este año, sí, pero tienen 2.000 jubilados más, o sea, los 1.000 menos que tienen es porque se jubilaron 2.000, o sea, y otros 1.000 tomaron. Entonces, hay todo un esquema acá que por eso nosotros seguimos muy de cerca los números, muy de cerca la planta de personal, las dotaciones, el nivel de salarios, los gastos que nosotros le llamamos fijos que tiene el Estado, que es esto, jubilaciones, salarios y puntualmente transferencias a municipios, que eso es un fondo que no tiene forma el Estado mucho en el corto plazo de modificarlo, pero sí en el largo plazo, sin lugar a duda. Y bueno, y la caja de jubilaciones es todo un tema que, bueno, nosotros también tendrá que debatirse en algún momento si la capacidad económica o la economía de nuestra provincia está en condiciones de poder financiar semejantes niveles de jubilaciones. Y bueno, tendrá que ser un debate de los entrerrianos, me imagino. Y por supuesto es un debate sumamente difícil, porque para debatir cómo sigue el Estado público en los próximos años, hay que empezar a discutir muchos privilegios que existen hoy de varios sectores. Y eso solamente se puede hacer con una discusión general y con un entendimiento real del problema sin mezquindades. Lo que hay que proponerle a la sociedad entrerriana es cuál es la foto y cómo, si con esta foto, que la película futura que puede ir desmejorando algunos indicadores, cómo vamos a llegar, o decir, bueno, debatamos algún otro esquema donde los indicadores puedan ir mejorando. Y para mí, mejora de indicadores, crecimiento de empleo privado, es crecimiento de inversión privada, es mayor incremento de exportaciones Entre Ríos, o sea, es todo este tipo de cuestiones. Retención de talentos, nosotros se nos están yendo los talentos. Hay toda una serie de indicadores, mejora en todo lo que tiene que ver en los niveles educativos, mejoras en los niveles de salud, mejora en las administraciones de justicia, menor niveles de criminalidad y de robos y de delincuencia, o sea, hay todo no es totalmente económico, estamos hablando también de cuestiones cualitativas y hay que plantearlas a todas y decir, bueno,
¿Cómo hacemos los entrerrianos? Porque sabemos que este modelo que traemos realmente no nos ha ido bien, porque la foto indica que no nos ha ido bien, porque vamos a ver la cantidad de pobres que tenemos en la provincia y la cantidad de gente que está dependiendo de la producción de un sector privado cada vez con menos músculos, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando lo planteemos el debate, que estas son las grandes discusiones que nosotros tenemos, cuando hay muchos más beneficiarios que contribuyentes, es complicado. Y los debates hay que darlos, porque el propio gobernador anunció en el mes de febrero una reforma a la ley de jubilaciones en la provincia de Entre Ríos para sanear el déficit que tiene la caja. Un mes después apareció la pandemia, pero hay una cantidad de funcionarios que no tienen nada que ver con el sistema de salud, pero que tampoco están estudiando o avanzando en este lugar de tratar de solucionar el tema de la caja de jubilaciones. Por eso los debates, sobre todo cuando se prometen, hay que darlos. Sí, bueno, esto es un tema que hay que plantearlo en la agenda, me parece, y hay que debatirlo. Pero debatirlo bien, debatirlo con datos, debatirlo con números, decir, bueno, no estamos en desacuerdo que alguien pueda ganar X dinero. El tema es de dónde sale. El dinero no sale de la nada. Eso hay un concepto por ahí de desconocimiento de cómo es la administración financiera. Hay mucha gente que cree que el dinero lo crea el Estado, cuando realmente hoy lo está creando en gran parte, pero eso lo único que te lleva es que en realidad ese dinero cada vez valga menos. Entonces, a la larga, si no, se terminan licuando los salarios y las jubilaciones por el deterioro del valor de la moneda. Y yo creo que tampoco ese sería un objetivo como para hacer una adecuación de la estructura del Estado. No la veo por la licuación, la veo por el orden, la veo por revisar correctamente los números y ver cuál es la capacidad económica que tiene nuestra provincia de solventar una estructura X de un Estado. Yo creo que ese es el debate que nos tenemos que hacer, independientemente de la eficiencia y bueno, todas estas cuestiones que hay que analizar, porque también somos todos conscientes de que el Estado, por sus características propias de tener que administrar, en realidad lo que a un privado le sale uno, al Estado le termina saliendo mucho más, porque tiene toda una serie de administraciones, de cuestiones burocráticas, de cuestiones de estilo que hacen que los gastos y las inversiones y todo tenga que pasar por otras cuestiones que le incrementan un poquito el gasto, que es lo que es la eficiencia del sector privado. Yo el otro día, cuando íbamos a hablar sobre esto con vos, yo no tengo la información, pero sé que hoy el Estado está trabajando, no sé si con la mitad de su personal o algo así. Realmente es evidente que hay una cierta sobredimensión de la planta de personal en función de lo que son la función del Estado, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.